¿Qué tal si vamos a la palabra? ¿Sí? Pongamos un momento en pie, por favor, y busquemos Números 12 y 14. Libro de Números, Antiguo Testamento. 12 y 14. Si lo tenéis, decís amén. Dice así: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Vemos solamente este versículo ahora. Vamos a orar para que Dios bendiga sus palabras. Padre Santo, queremos en este momento invocar tu Santo Espíritu en esta importante experiencia de recibir tu palabra, porque no queremos oír lo que habla el hombre, queremos oír lo que está en tu corazón, y por eso, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es el que lo hace, el que habla a lo profundo, que abre nuestro entendimiento y con el cual tenemos esa comunión porque somos tus hijos, Señor. Por tanto, lo espiritual sea acomodado a lo espiritual y todo nuestro ser reciba su parte, espíritu, alma y cuerpo. Señor, estamos en tus manos, estamos abiertos, desnudos ante ti, ante tu palabra, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que viene a nuestras vidas con poder para transformarnos, perfeccionarnos, edificarnos en ti, Señor. Te damos gracias por ello y a ti, Señor, nos encomendamos. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Los que no conocen la historia, pues os dejo de tarea que la leáis en casa, aunque vamos a leer prácticamente lo que ocurrió aquí. Los que sí conocemos, sabemos que aquí el líder, Moisés, en esta experiencia fue criticado, murmuraron sus 2 hermanos, Aarón y María, contra él, y de ahí pues hubo un castigo de parte de Dios por eso que hicieron. Vamos a hablar de castigos, vamos a hablar de cómo Dios castiga, pero muchas veces, o en muchas ocasiones, cuando recibimos una reprensión, un castigo, llámalo como quieras, podemos tener la sensación de que eso produjo el dejar de ser amados por aquel que nos reprende. A nadie le gusta, ¿verdad?, que saquen a luz sus verdades vergonzosas, a nadie le gusta que le riñan, a nadie le gusta que le amonesten, mucho menos si es en público, mucho menos si la gente se da cuenta de lo que ha ocurrido. Y eso puede llevarnos a esos sentimientos, ¿verdad? Ya no se me ama, ya no se me quiere, se me ha reñido. Por tanto, eso ya es algo que manifiesta que hay una falta de amor, que algo pues se quebrantó, ¿verdad?, en ese amor que se tenía por mí, por parte de aquel que me reprendió. Un buen líder a veces tiene que aprender y tiene que saber, mostrar su afecto, aún incluso haciendo bromas o de la forma que sea con las personas a las que ha de amonestar o ha estado amonestando o ha estado reprendiendo, no porque lo necesite para sí, porque un buen líder no deja de amar a la persona a quien reprende, pero tiene que hacerlo para que la persona reprendida no se sienta dejada de amar, ¿me entendéis? Por eso tiene que haber unas muestras a veces te reñí, te confronté, te reprendí, pero entre nosotros la cosa sigue igual, no he dejado de amarte. Hay que dar esas señales para que la cosa no se pueda, poner mal, para que el diablo no gane ventaja, para que el diablo no use esa ocasión para provocar ahí unas mayores roturas, ¿no? Vamos a ver de la forma como Dios nos castiga. Dios castiga, ¿verdad? Dios es un Dios justo, es un Dios recto.
Es un Dios que, un Dios de justicia, un Dios que no permite, no pasa por alto los pecados, sino que debe haber una confrontación a esos pecados. Pero también es un Dios misericordioso, un Dios que ama, y un Dios que no porque nos ame va a dejar de castigarnos, más bien todo lo contrario. Dios nos castiga en su amor, podríamos decir esto. Dios nos castiga en su amor aplicando su justicia y su misericordia. Eso, este mensaje lo he titulado Un Padre que castiga. Dios es un Padre que castiga. Y vamos a ver esto, vamos a ver primero, el primer punto es el castigo. El primer punto es eso tan feo que ocurrió de parte de Dios hacia María en este caso, y que puede ocurrir, y que así es y debe ser, si somos realmente hijos de Dios, en que en algunas o bastantes o muchas o pocas, las que sean necesarias, ocasiones, vamos a ser reprendidos por Dios. Y vamos a ser reprendidos por Él, y a veces pues a través de sus ministros, ¿verdad? Así también hace Dios las cosas, o las hace muchas veces de esta manera, usando al hombre. Aquí vemos que Dios le dice a Moisés, después de interceder por María, dice: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Escupir en el rostro, aquí en la Biblia, representa una manifestación de desprecio. Si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 25:9. Deuteronomio 25:9. Aquí están las instrucciones de Dios sobre lo que se tenía que hacer con un hombre cuyo, bueno, si lo conocéis o si no lo leéis, cuando moría una persona en Israel sin descendencia, sin haber dejado descendencia, pues el hermano debía tomar a su mujer para dar descendencia a su hermano difunto. Y si no quería, si se negaba a esto, aquí pues nos dice lo que debía hacer esa mujer. Y dice, el versículo 9, capítulo 25, dice: se acercará entonces su cuñada, o sea, la mujer que no quiere ser tomada por el hermano para dar descendencia al fallecido, la cuñada de él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. O sea, aquí ese escupir en la cara, escupir en el rostro, era una señal como de desprecio. Hay un personaje, una persona en la Biblia que fue escupido, que fue escarnecido, yo creo que como nadie, ¿verdad? Y es Jesús, ¿verdad que sí? Veamos a Lucas, por favor, un momentito, capítulo 18, versículos 31 y 32. Lucas 18. Versos 31 y 32. Dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado, ¿y qué más? Y escupido. Por tanto, en estos y otros pasajes, que no se trata aquí de ver todos, ni mucho menos, pero podemos entender que en la Biblia hay un sentido, hay un significado de lo que es alguien escupir, especialmente escupir en el rostro de otro. Y es una señal de desprecio, una señal de una actitud, ¿verdad?, de desprecio hacia esa persona. Dice un comentario que he consultado que un padre podría escupir en el rostro de una hija, en este caso es el ejemplo que pone, ¿no?, por causa de haber sido haber cometido una falta de alguna forma, una falta de respeto, ¿verdad?, hacia el padre. El padre podría escupir en ella, en su rostro, y eso, si se producía, era una causa de muy profunda vergüenza para esa hija. O sea, que el padre te escupiera en el rostro era una causa de vergüenza para el que había recibido, ¿verdad?,
esa señal, ¿verdad?, de desprecio. Era en esas culturas, ¿verdad?, era lo que provocaba. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo María sufrió esa experiencia, ¿verdad?, donde Dios dice, si su padre hubiera escupido en su rostro, no estaría 7 días avergonzada por ello, porque era causa de esa vergüenza. La causa de haber Dios pronunciado esto, la vamos a ver. Vamos por favor a leer el pasaje entero, completo. Aunque lo que nos interesa y nuestro tema está centrado en el versículo 14. Pero veamos desde el 1. Dice, y para los que no conocen el pasaje, para los nuevos, pues se van a familiarizar con él. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, una mujer extranjera, de Cus, ¿verdad?, donde Moisés había dicho que no podía tomar mujeres extrañas, sino del propio pueblo. Aquí él había tomado una mujer extraña. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no habló también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí parece ser que la causa de esa murmuración, de eso que hablaron contra Moisés, no era tanto que hubiera tomado una mujer extranjera. Parece que eran los celos que le tenían a Moisés. Eso es un mal muy común. Cuando una persona está en liderazgo, esa persona muchas veces no le basta, no es suficiente, no me basta ser un líder de área. Yo quiero ser el pastor, o yo quiero ser el número 1, ya sea en el área, ya sea en la iglesia, donde sea. No le basta estar en una condición pues de mucho privilegio, quiere lo máximo. Eso es una evidencia muy clara, ¿verdad?, de lo que llevamos en nuestro orgullo y aún del propio pecado del diablo, ¿verdad? Él quería ser semejante a Dios, no le bastaba ser el ser que podíamos pensar por pasajes bíblicos que era el ser más elevado que había creado Dios, el que tenía un mayor privilegio entre todas las criaturas de Dios. Pero tanto fue la gloria que tenía ese ser que quiso ya pues ser semejante a Dios. Y así nos ocurre también muchas veces a nosotros. No queremos tener un buen ministerio, no queremos tener una buena posición, queremos la mejor, la número 1. Y ahí es donde murmuraron contra Moisés, donde parece ser que el argumento de la mujer era pues como un medio, no una excusa, pero lo que había realmente en sus corazones bien podía ser esos celos. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros Dios o solamente por Moisés? ¿Veis? Aquí está la cosa. Dios también a nosotros. Por tanto, podemos ser exactamente como Moisés perfectamente. Es como la rebelión de Coré, ¿os acordáis también? Pues es interesante este asunto. Por tanto, aquí vemos que hay esa murmuración contra su hermano, que eran hermanos cercanos, ¿verdad? Y aquel hermano Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Dios aquí viene a ejercer su castigo por lo que habían hecho. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Aquí Moisés queda al margen y llama a Aarón y a María, que son los que han pecado en este caso, ¿no? Dios reúne, igual que un papá reúne a los hermanitos cuando han peleado o cuando han hecho algo malo. Venid aquí, vamos a sentarnos y vamos a poner disciplina y hacer lo que hagamos. Eso hizo Dios y eso estaban a punto de recibir estos dos, Aarón y María. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí hay un detalle muy interesante que no es el tema de hoy, pero ya que estamos lo podemos mencionar. Aquí Dios dice de Moisés que es fiel en toda mi casa. Sin embargo, sería verdad que había tomado una mujer extranjera, cuando él mismo había dicho, de parte de Dios, en la ley, que no tomase mujeres extranjeras.
¿Por qué Dios dice, Él es fiel en toda mi casa? Aquí no se trata tanto de los pecados que Él no tenga, se trata de cómo Dios perdona, justifica y limpia el pecado. ¿Entendéis? Eso tampoco nos da licencia para pecar y hacer lo que queramos porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy pastor, yo soy esto, yo soy lo otro, y Dios me perdona y yo te... Para nada. Cuida mucho tu santidad, cuida mucho tu condición delante de Dios. Pero aquí el énfasis no está en la dignidad del hombre, el énfasis está en la misericordia, en la gracia de Dios, ¿verdad? En su perdón, en su justicia. Cuando Él determina, este es justo, por mucho que haya hecho, esta persona es justa. Y eso ocurre cuando Dios nos limpia, ¿verdad? De nuestros pecados, y eso, nuestra parte es el arrepentimiento, la confusión y todo eso. Pero es interesante el asunto, aunque no es el tema de hoy. Dios lo declaró fiel. Por tanto, si yo lo declaro fiel, tú no lo llames común. Es lo que dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Cuando aquel lienzo con los animales inmundos que representaban a los gentiles, y Pedro pues se negaba a tomar de aquel alimento, ¿sí? Como que se negaba a recibir, a tener esa actitud hacia los gentiles para que también fueran recibidos al reino. ¿Y qué dijo Jesús en esa visión? Le dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común. Lo que Dios ha justificado, lo que Dios ha dicho, nosotros no lo podemos contradecir. Por lo tanto, Dios así tenía a Moisés, lo tenía por fiel, porque Dios ya sabe de qué manera había justificado sus faltas, sus pecados o lo que fuera que hubiera ahí. Era fiel en toda su casa. A los ojos de Dios ese es. Por tanto, no podemos nosotros decir lo contrario. Dice, cara a cara hablaré con él. Eso literalmente es boca a boca. Yo le hablaré y él me oirá, él me hablará, yo le oiré. Eso es lo que significa. Dice, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. O sea, a nosotros les hablaré por figuras, les hablaré por sueños, pero a este, boca a boca, cara a cara. ¿Por qué? Porque así he decidido hacerlo con él. Así es mi siervo, así es él, así es su ministerio, para eso lo llamé y así voy a tratar con él. Por tanto, o sea, él está en una condición que no está en vosotros, en otras palabras. O sea, él tiene ese lugar, a él le he dado ese lugar para liderar al pueblo y vosotros tenéis un lugar también muy importante, ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, nada más y nada menos. Pero, ¿qué quiso? El liderazgo total, completo. Y María, ya vamos a ver quién era María, un poco más adelante. Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y ahí es donde el pasaje hemos leído. Dios respondió, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días y que fuera echado, ¿verdad? Démonos cuenta que aquí, aunque tampoco es el tema, ¿verdad? Pero Moisés oró por aquellos que le habían ofendido, por aquellos que habían murmurado contra él, por aquellos que le habían criticado, ¿verdad? Es algo interesante que nosotros podamos vivir en el amor de Cristo, orando por nuestros transgresores, orando por los que nos hacen mal. Es como cuando Job oró por sus amigos, ¿verdad? Aquellos amigos que en principio vinieron para ayudarle, le estuvieron amargando mucho más la vida de lo que ya tenía el pobre Job. Pero al final, pues, ¿qué ocurrió? Que él oró por ellos para bendición, para bien, por supuesto, y entonces fue cuando Dios quitó la aflicción de sobre Job. Moisés aquí oró por aquellos que habían hablado mal contra él. ¿Cuántos hacemos esto?
alguien que te ofende, alguien que te está molestando, que peca contra ti, ¿cuál es tu reacción? ¿Orar por él? ¿Para que Dios lo bendiga? ¿Para que Dios lo sane? ¿Para que no le vengan consecuencias por su pecado? ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? No les tengas en cuenta esto. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así Esteban cuando fue apedreado. Eso es propio del carácter de alguien que vive en el amor de Cristo. Pero aquí pues parece, ¿por qué María quedó leprosa y no Aarón? Posiblemente, aunque podría haber varias causas, pero posiblemente María fue la iniciadora, la que promovió la cosa, y Aarón la siguió, posiblemente. Digo esto porque el versículo 1 dice María y Aarón. ¿Quién va primero ahí? Normalmente los varones siempre van primero que las mujeres, porque la mujer era, perdón la expresión, pero era un cero a la izquierda en esos tiempos, en esas culturas, ¿verdad? Por tanto, la mujer no era tenida prácticamente en cuenta. Y aquí aparece María en primer lugar y después Aarón. Por tanto, es posible que María fuera la promotora, María fuera la que tenía mayor responsabilidad en este asunto. Además, Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el que tenía la responsabilidad de reconocer a un leproso y declararlo inmundo. Y así dice que Dios miró a María y la vio que estaba leprosa y la reconoció que estaba leprosa. Ante Dios tenemos todos, como he dicho antes, acerca de la cosa que tuvieron murmurando contra Moisés, por esos celos que quizá le tenían, pues hay que entender que ante Dios todos tenemos el mismo valor. No valía más Moisés que María ni que Aarón. Valían exactamente igual delante de Dios, pero la posición era distinta. Por tanto, nosotros todos tenemos el mismo valor. Dios nos ama por igual, pero no nos tiene en la misma posición. ¿Entendéis esto? Por tanto, nunca codiciemos la posición de otro, sino trabajemos en la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ahí es donde vamos a estar en paz y a dar fruto con nuestro don y con lo que Dios ha puesto en nosotros. Quizá María fue la responsable mayor y Moisés ora por ella, es sanada. Moisés dice, te ruego que la sanes ¿cuándo? No se acuerdan del detalle. Sánala dentro de 2 7 días. Sánala dentro de 1 año. Que aprenda a murmurar contra mí. No, dice, te ruego que la sanes ¿cuándo? Ahora. Después de interceder Moisés, Dios pues pronuncia esto. Dice, que sea echada. Que sea echada. Si su padre escupiera en su rostro, se avergonzaría 7 días. Pues que sea echada 7 días fuera del campamento. Esa palabra en hebreo, donde dice que fuera echada, tiene que ver con callarse, con escarnecer, con confinar. O sea confinada. ¿Se acuerda del confinamiento? Nada más que no duró años, ¿verdad? Fueron meses solamente. Pero quédese encerrada, quédese. De hecho, el lugar donde estaba, que se llama Acerot, este lugar significa patio, significa lugar cercado, o también puede significar choza, pero en el sentido de que tiene sus paredes, ¿verdad? Un lugar encerrado. Ahí estuvo el pueblo, no solamente María, ahí estuvo el pueblo encerrado esos 7 días. Ahí estuvo el pueblo cercado por eso que ocurrió. Ahora, esos 7 días, que el número 7 representa un ciclo, ¿verdad? Representa una etapa. María fue avergonzada. María fue con, digamos, entre comillas, ese haber sido escupida por Dios en su rostro. Y María fue apartada, marginada del pueblo. Que esté fuera del campamento, que se quede ahí confinada ese tiempo para que sufra su vergüenza, para que sufra eso.
Era un castigo, era una reflexión que Dios pronunció contra ella. Por tanto, escupida de parte de Dios y separada del pueblo. Ahí se quedó María esos 7 días. La vergüenza sería también para Aarón, ¿o no? ¿Os imagináis a Aarón? Él no se quedó leproso, él aparentemente no le pasó nada en ese sentido, pero tuvo que reconocer, ya digo, como sacerdote era el responsable de reconocer a los leprosos y declararlos inmundos. Y Aarón, viendo a María leprosa y sabiendo que él había sido copartícipe juntamente con ella del mismo pecado, tenía que declararlo leproso. O sea, lo declaro inmunda, lo declaro, pues, estás sucia, estás en esa condición, pero sabiendo que él mismo estaba exactamente en la misma condición. Eso tiene que hacernos entender que cuando nosotros vemos a alguien o cuando nosotros estamos viendo pecados en otros, no seamos tan ligeros en señalar, en apuntar, en condenar, sino más bien reflexionemos, porque estamos todos en debilidad. ¿Entendéis? Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Y no solamente Aarón, todo el pueblo, al presenciar aquello, claro que los hay carnales y los hay más espirituales, los hay más sensibles y los hay que no se enteran de qué va la cosa. Pero si había sensibilidad en el pueblo, debían presenciar aquello, presenciar a María en su vergüenza y decir: ¿cuántas veces hemos murmurado nosotros contra Moisés? ¿Cuántas veces hemos murmurado nosotros contra Aarón, contra Moisés, contra ellos los líderes? ¿Cuántas veces hemos murmurado contra Dios, nos hemos quejado? Venían aquí de aquella experiencia donde deseaban carne, ¿os acordáis? Deseaban volver a Egipto porque ahí comían carne y ahí hubo una mortandad, hubo una plaga, una mortandad de parte de Dios, porque murmuraron, porque se quejaron. O sea, el pueblo viendo aquello, viendo a una de las personas más influyentes sobre el pueblo, que era María. ¿Sabéis quién era María? Mira, vamos a Éxodo 15, versículo 20 y 21. Éxodo 15. Éxodo 15, 20 y 21. Cuando salieron de Egipto, con la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Dice: y María, la profetisa, hermana de quién? De Aarón. Está claro que es la misma persona, ¿verdad? No es otra María. ¿Qué era María? Era profetisa, ostentaba un ministerio profético esta mujer. Dice: hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. María, además de ser profeta, además de tener esa función en medio del pueblo, además era la que lideraba, podríamos decir, la alabanza, la que lideraba aquí, en este caso, las mujeres, que todas fueron en pos de ella. Cuando vas en pos de alguien es porque ese es tu líder. ¿Es así o no? Porque lo reconoces como líder y vas tras él. Por tanto, esa mujer era muy prominente, tenía mucha influencia, tenía una posición impresionante en medio del pueblo. Y ver el pueblo a su líder de alabanza, líder en esos sentidos, o a una persona, cuando líder era Moisés, no nos confundamos, pero era una persona que estaba en un lugar tan, digamos, en una posición tan privilegiada, siendo tan avergonzada, siendo castigada por Dios. Pues, ¿cómo tenía que sentirse el pueblo? Ya, lo que quiero que entendamos es que no nos sintamos mejores que nadie, porque esa experiencia nos da a entender que si se reprende a uno que tiene una posición mayor que tú, el valor es el mismo, repito, pero el cargo, la posición, el ministerio, y es castigado de esta manera,
y sufre esa vergüenza de parte de Dios, pues ¿cómo debes sentirte tú? Hay un refrán por ahí que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿qué dice? Pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, prepárate tú, porque el castigo de Dios es una realidad. Dios castiga y reprende, seas líder, seas oveja, seas quien seas. Pero los líderes especialmente están puestos como ejemplo. Y estamos expuestos a sufrir todos el castigo de Dios, la vergüenza por causa de nuestras malas acciones, para, entre otras cosas, ejemplo también a otros. Por tanto, no seamos ligeros en señalar a nadie, sino temamos delante de Dios. Proverbios 17, versículo 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. ¿Y qué dice después? Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que se alegra, por supuesto, de la calamidad de otro. Por tanto, aquí nadie debía alegrarse de la calamidad de María, nadie debía alegrarse de la vergüenza que sufría esa mujer, sino más bien tenían que temer a Dios, viendo ese ejemplo de castigo. Aquí hay pasajes que creo que muchos conocemos, que es importante poder recordar hoy viendo lo que estamos hablando, ¿no? Hebreos 12, versículo 5 y versículo 6. Está citando Proverbios 3. ¿Y qué dice aquí en Hebreos? Hebreos 12, 5 y 6. Ya ves ya olvidada la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Está citando ya digo Proverbios capítulo 3. En Proverbios 13, 24. Vamos a Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo es porque ama mucho a su hijo, dice así. Lo ama tanto que no lo quiere castigar. Así dice la Biblia. No dice así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El no castigar es un signo no de amor, sino de falta del amor como debe ser, el amor de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. Jeremías 30, 11. Jeremías 30, 11, y más adelante en el mismo libro vuelve a aparecer lo mismo. Pero no solamente esto. Porque yo estoy contigo para salvarte. Está hablando Dios a su pueblo en la antigüedad. Dice Jehová: y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. A las otras naciones las destruiré, a ti no, porque eres mi pueblo. Pero no te creas que por ser mi pueblo, porque yo te amo, porque yo te escogí a ti, por eso te dejaré sin castigo. En ninguna manera. Porque Dios es un Dios recto, un Dios justo, y un Dios que nos castiga porque nos ama. Apocalipsis 3, 19, aquí habla Jesús. Apocalipsis 3, 19. He aquí, yo reprendo y castigo a quienes, a todos que aborrezco. ¿Así dice? No, está conmigo, mi hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El castigo es para que nosotros seamos
corregidos y cambiados. Por lo tanto, asumamos que habrá momentos en nuestra vida donde vamos a ser reprendidos por Dios, donde vamos a sufrir esa vergüenza, vamos a sufrir esos castigos, pues que es la parte fea, ¿verdad?, de nuestro mensaje hoy. Es el castigo, es esa cosa, imaginaos cómo Dios lo ilustra, ¿verdad? Un padre escupiendo en el rostro de su hija por una deshonra que ha recibido por parte de esa hija. Ahora, no atendamos a sentimientos de haber sido dejados de amar por Dios. Hay un detalle muy interesante en este pasaje y quiero que lo veamos por si no os ha quedado claro. Versículo 14, Números: respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro. Su padre. Dios pone, por ejemplo, hubiera podido usar otros ejemplos, otras ilustraciones, pero usa la ilustración precisamente de un padre escupiendo en el rostro aquí de su hija. ¿Y qué significa esto? Escupo en tu rostro, lo que has hecho me ha deshonrado, mereces esto, soy justo, soy un Dios recto, no te dejaré pasar por alto la ofensa de lo que has hecho, pero soy ¿quién? Soy tu padre. Soy tu padre y seguiré siendo tu padre. Podría haber usado otras ilustraciones, ya digo, pero usó la de un padre. María sufrió vergüenza, sufrió el castigo, pero por parte de alguien que le ama, porque es su padre, y ella es su hija. ¿Entendemos? ¿Os acordáis del Padre Nuestro? Este viernes hablamos de esto. El Padre Nuestro, ¿qué nos dice el Señor? Porque si no perdonáis vosotros, los hombres, sus ofensas, después de la oración de Jesús, dice esto, tampoco os perdonará ¿quién? Tampoco os perdonará Dios, no dice Dios, tampoco os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. El viernes hablamos de esto. No significa que porque tú no perdones te salgas del marco de la salvación o del ser un hijo de Dios. No dice, si no perdonáis sus ofensas a los hombres, Dios dejará de ser vuestro Padre, sino que sigue dejando claro que Dios sigue siendo nuestro Padre. Pero necesitaremos azote, mano dura de Dios para poder ser hijos de Dios como corresponde. Porque si Dios es amor, ¿qué debemos ser nosotros? Pues semejantes a Él. Y si no somos semejantes a Él, Dios tendrá que aplicar castigo, disciplina, lo que haga falta para corregirnos, para llevarnos a su voluntad. Porque Dios, como lo dice el Proverbios y todo, ¿verdad? Dios es un buen Padre. Dios es ese Padre que ama, y al Hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, lo corrige, lo quiere llevar por el buen camino. Así es que Dios sigue siendo nuestro Padre. Aquí en el pasaje hemos visto cómo Dios sanó a María. Dios le puso la lepra, un signo de castigo, pero a la intercesión de Moisés, Dios la sanó. Y Moisés le pidió que la sanes ahora. Por tanto, Dios la sanó en ese momento. Que no sana. Dios la esperó. ¿Qué pasó todo el tiempo, todos esos 7 días, todo ese proceso, ese ciclo de 7 días en el cual María estuvo apartada del campamento, estuvo confinada? ¿Qué hizo el campamento? Sigamos con nuestra vida, a esta la dejamos aquí, en el camino. Ya nos alcanzará, si puede. ¿Eso dijo Dios? No vamos a ser estorbados por una que pecó. Eso no dice Dios. Recordad que en ese tiempo estaban en el desierto y el pueblo se movía a merced de ¿quién? De la nube, ¿verdad? De la nube. Cuando la nube se asentaba, la nube es ahí la presencia de Dios, el pueblo ¿qué hacía? Acampaba y ahí estaban, podían estar días,
semanas, meses, lo que Dios determinara, o años incluso. Lo que Dios determinara. Cuando la nube se movía, el pueblo levantaba sus tiendas y se iban con la nube. Por tanto, aquí no era el pueblo, no era quien tenía la decisión, era Dios el que llevaba al pueblo donde él quería. Por tanto, hemos leído, está en el versículo 15. Dice, así María fue echada del campamento 7 días, tal como Dios había dicho. Dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Por tanto, la nube no se movió del lugar hasta que María hubiera pasado su proceso de castigo y regresara otra vez al campamento. Dios la esperó, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede en el camino. ¿Entendéis? Dios no quiere que nosotros, por tanto, el hecho de ser castigados por Dios, el hecho de recibir el azote de Dios, no significa que Dios nos deseche, no significa que Dios nos deje ahí tirados y siga la cosa adelante sin nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos atrás. Y Dios esperó a que María fuera restaurada para poder seguir adelante. Dios la sanó, Dios la esperó. ¿Y qué más ocurrió? Dios la recibió nuevamente. Entró otra vez al campamento, como antes. Ahí la palabra en hebreo, cuando volvió al campamento, la idea que da es la idea de reunir, recibir, la idea de quitar, pero es quitar, digamos, en un sentido de dejar atrás, de restaurar la relación, dejando atrás lo que pasó. O sea, así es como Dios restaura. Dios es justo, Dios es recto y Dios castiga, es lo que hace falta, pero una vez pasado ese proceso, Dios nos vuelve a recibir. Y nos recibe como que ahí la cosa quedó liquidada. Ya no hay deuda, entre comillas, ya no hay cosa pendiente, ya no hay de qué avergonzarte. Sufriste tu vergüenza, sufriste tu castigo, pero ahora vuelves otra vez y es restaurado a tu posición. El hijo pródigo fue restaurado a su lugar, ¿sí o no? No fue rebajado por el Padre como él pretendía o como él propuso. Hazme uno de tus jornaleros. ¿Qué tenía que ocurrir para eso? Porque hay muy interesante la palabra del hijo pródigo, porque yo he enseñado de esto con esta parábola para lo importante que es conocer nuestra identidad respecto a Dios. El hijo pródigo, el hijo menor, conocido como el hijo pródigo, tuvo su pecado, tuvo su defecto, tuvo su mala acción, su mala cabeza, que todos conocemos, ¿verdad? Pero tenía algo de lo cual carecía el hijo mayor. El hijo mayor trabajaba, quedaba en casa, estaba fiel a su padre, obediente, todo lo que eso representaba a los judíos, especialmente a los fariseos, el hijo mayor. El menor es el perdido, el que se fue a vivir su vida. Pero si nos fijamos en un detalle que hay ahí, en todo momento el hijo menor le llama padre a su progenitor. Padre, dame mis bienes. Cuando está ahí en lo peor de su experiencia, ¿cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi padre. Cuando regresa y se encuentra con el padre, le llama padre. Aún que se siente indigno, aunque ve que como hijo ha sido nefasto su comportamiento, pero sigue reconociéndole y llamándole padre. Y lo que le propone es: hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, haz de alguna forma que ya no sea tu hijo, sino tu empleado. Cámbiame la identidad, porque sabía y seguía teniendo claro que era una identidad de hijo respecto al padre. El hermano mayor ni una sola vez le llama padre,
si se estudia la palabra, ni una sola vez. Es interesante estudiar la sola. El Padre castiga, el Padre reprende, pero el Padre recibe nuevamente cuando ese proceso ha terminado. Y qué bien si ese proceso ha cumplido su función. Qué bien si el castigo ha tenido su efecto para cambiarnos y transformarnos, ¿verdad? Dios la sanó, Dios la esperó y Dios la recibió. Fijaos que dice, y además lo había anunciado desde antes ya. O sea, no es que esperó a que el castigo y después a ver si la recibió o no. La anunció desde antes. El versículo 14 que hemos leído dice, al final, dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Después volverá. Ya la anunció. La castigo, pero la volveré a recibir. Y así ocurrió. Vamos que dice en 2 Corintios 2, del 5 al 8. 2 Corintios 2, del 5 al 8. En ese Corinto, Pablo se dedica, tanto en la primera carta, especialmente a resolver problemas, asuntos que había ahí. Y aquí se cree, posiblemente esté hablando de el mismo caso que a que se refiere en 1 Corintios, creo que es el capítulo 5, donde habla de un personaje que ve en la iglesia que pecaba de tal forma, dice que bueno, y los gentiles, que tenía relaciones con su madrastra, y eso era intolerable totalmente en la iglesia. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Se cree, ya digo, que puede estar hablando de este personaje, que vemos aquí el contraste, porque en la primera carta, si habla del mismo, está diciendo que esta persona dice, yo la voy a entregar a Satanás. Es algo duro esto. Es algo que habla de castigo, algo que habla de algo bien severo. Hay que entregarlo a Satanás. El pecado que ha cometido, ese no podéis tenerlo con vosotros. Tenéis que echarlo fuera. No puede estar participando con los demás hermanos como uno más y pasar por alto este pecado. Porque es un pecado gordo además. Y vemos ahí la severidad, y vemos ahí la rectitud, y vemos ahí que no podemos dejar pasar por alto el pecado. Sin embargo, aquí, en esta carta, si habla del mismo personaje, se cree que puede ser así, pues el castigo tendría su efecto. La persona, pues quizá regresó confesando su pecado, arrepentido, y regresó a casa de alguna forma, tuvo su experiencia. Repito, eso lo estamos especulando, no lo dice la palabra. ¿Y qué dice aquí? Pero, fuera el caso o no, aquí está hablando de alguien que es recibido nuevamente, ¿verdad? Alguien que pecó, alguien que ofendió. Y aquí Pablo dice que si a mí se me ofendió, si a mí se me entristeció, pues yo lo perdono. Y vosotros también perdonadle, recibirle y consolarle, porque ya tuvo tristeza suficiente, ya le baste la reprensión, ya le baste el castigo. Ahora nuevamente se ha recibido, como María en la congregación, ¿entendéis? En el campamento. Así Dios trata con nosotros, así Dios es como nos lleva pues en esas experiencias que a veces son necesarias, pues porque necesitamos el castigo. Ahora, si Dios mostró su amor paternal con María en la antigüedad, ¿cuánto más ahora
estando nosotros en Cristo, estando en el Hijo amado. Porque si somos de Cristo, somos en Él. Y hay un pasaje, terminamos con esto, 2 Samuel 7, del 12 al 15, interesante. 2 Samuel 7, del 12 al 15. Le está hablando Dios a David, anunciándole que le edificará casa y que el reino pues va a ser estable, va a ser eterno, refiriéndose por supuesto a Cristo que vendría de su descendencia. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando de Jesucristo aquí. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él, ¿qué? Padre. Y él me será a mí, hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que nos deja mal, porque está hablando claramente de Cristo y dice: si hiciere mal, le castigaré con vara de hombres. ¿Cristo hace mal? ¿Jesús pecó alguna vez? No. Está hablando de Cristo, pero está hablando de la posibilidad, de la cosa, ¿verdad?, de que ese hijo, o sea, ese ser que está anunciando, ese que es Cristo, si hiciere mal, le castigaré con vara de hombres. Cuando Cristo no hace mal, cuando Él es santo, perfecto, puro, sin ningún pecado, ¿verdad? ¿Por qué entonces esto? Le podemos dar dos sentidos incluso. Uno, Jesús no hizo mal, pero cargó todo nuestro mal y fue castigado y fue entregado a hombres, ¿verdad?, para que lo crucificaran. Y otra es, pues, Cristo no hace mal, pero nosotros, siendo en Cristo, seguimos siendo malos, ¿verdad? Y seguimos necesitando que Cristo interfiera con nosotros. Pero ¿qué quiero dar a entender con esto? Que este pasaje habla de Cristo, habla de ese Rey que tendrá un reino estable y eterno para siempre. Yo le seré al Padre y Él me será hijo. Habla de Jesús, de Cristo, en su humanidad, metiéndonos a todos nosotros en Él. ¿Entendéis? Habla de Cristo, pero también de su cuerpo. Habla de nosotros, los cuales sí podemos pecar, los cuales sí podemos tener maldad, y necesitamos la corrección, y necesitamos el azote. Jesús se llevó el azote en mayúsculas en la cruz por todos nuestros pecados, y ahí nosotros en Él somos hijos. Ya digo, si la paternidad de Dios se manifestó de esa forma por María, que la reprendió, que la castigó duramente, pero como padre, y la volvió a recibir como padre, y la amó como padre, y como padre aún la castigó, ¿cuánto más nosotros, estando en Cristo, siendo hijos en el Hijo, que es Jesucristo? Amén. Tanto cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos castiga, ya sea en la forma que sea, no pensemos que dejó de amarnos, no pensemos que dejó ya de tenernos en cuenta, no pensemos que nos quiere dejar atrás en el camino, no pensemos que nos ha desechado. Lo hace porque nos ama y sigue siendo nuestro Padre, y nosotros seguimos siendo sus hijos amados. Es el amor paternal de Dios castigando porque es también necesario. Pongamos en pie.